Saludos a nuestros amados padres espirituales, Melquisedec Lisbeth. Todo el honor a Cristo Lisbeth, la única que nos da entrada a la vida eterna. En el sentido figurado y espiritual, existe la puerta estrecha, facilitándonos la entrada a la vida eterna. Asimismo, está la puerta ancha, que es el camino espacioso por donde muchos son los que entran, y cuyo fin es perdición y muerte. Por tanto, entrad por la puerta estrecha, quien es Cristo Lisbeth, porque estrecha o ajustada es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, versos 13 y 14. La puerta estrecha no es una puerta cualquiera, sino que demanda que nos ajustemos a la calidad que solo le pertenece a la vida eterna y la piedad, siendo pocos los que la hallan, porque el camino de la inmortalidad es muy valioso y requiere de nuestro esfuerzo para entrar por ella. Se lee en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Se moverá con entera libertad y siempre encontrará alimento. El significado de entrará y saldrá es cuando uno es introducido en el vientre espiritual de Cristo Lisbeth, al oír la única verdadera palabra que viene del cielo, y uno nace de nuevo por la voluntad de Dios, que es creer en ella, y así es que los muertos tendrán vida eterna. Entrará en el vientre y cuando nazca saldrá y hallará pastos verdes donde se puede mover con libertad. Ya sus pensamientos no lo atormentarán porque sabrá cómo discernirlos y gobernar sobre ellos. Y siempre encontrará alimento, porque el pan del cielo siempre estará con él y no le faltará jamás. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Melquisedec Lisbeth, los que viven en paz y reposo en su mente todos los días por la eternidad. Esa puerta es Cristo Lisbeth, la mujer virtuosa y mujer ejemplar. ¿Quién la hallará? Porque no es fácil hallarla. Bienaventurados quienes la hallan. Proverbios 31:10. Al escoger esa puerta estrecha, estamos pegados a la vid verdadera y somos ese pueblo que continuaremos alimentándonos con pastos frescos y viviendo días largos y prósperos, agradando así a Dios Melquisedec Lisbeth. Dándole seguimiento a la importante temática de Dios Madre Cristo Lisbeth sobre el pecado de Moisés en el jardín del Edén, podremos resumir lo siguiente en base a lo mostrado anteriormente. Una de las señales importantes durante la segunda manifestación del Cristo contemporáneo es que durante esa era se manifestaría la creencia en un solo Dios, el monoteísmo. Y debido al monoteísmo perpetuado por Moisés, quien quitó a Dios Madre de las mentes de la humanidad, surgiría el apóstata y el anticristo, promoviendo las acciones de la casta sacerdotal masculina como el eje de su ministerio carnal. Si Moisés es el que inició el monoteísmo, entonces quiere decir que lo que existía antes tenía que ser Dios como dos, lo que ahora se nos ha revelado por boca de Cristo misma, que Dios siempre ha sido dos en uno, Padre y Madre, varón y hembra,
Bueno, Cristo siempre lo dijo, el Padre y yo uno somos, y ella siempre ha estado junto a él. El pecado que Moisés cometió en el jardín del Edén, su mente, fue negar a Dios como dos en uno. Porque si Dios ha sido siempre uno, ¿por qué Moisés promovería el monoteísmo? Ya Cristo Lisbeth ha mencionado la perversa actitud de Moisés como el hombre de pecado, al ocultar el nombre de Dios Madre y a Dios como dos en uno, usurpando su trono. Él ocultó la persona de Dios Madre, la esposa de Dios Padre Melquisedec, al igual que ocultó que Dios Padre es Melquisedec, y usurpó el lugar de los dos como si fuera solo uno, y con un nombre que no es el de Dios, contaminando con su errada doctrina popular de un Dios soltero conocido hasta hoy. Recordemos lo siguiente: el juicio ha sido dado exclusivamente a la esposa de Dios dentro de su pueblo, y ella siempre se ha manifestado como una mujer de carne y hueso. Así que, tomando en consideración la redacción del Génesis, donde tácita y explícitamente Moisés culpa a la mujer de haber hecho pecar al hombre en el huerto en su mente, no es raro ver el desprecio que la serpiente antigua, su mente carnal, sintió por la persona del Cristo. Obviamente no se sometió a sus instrucciones. En otras palabras, no aceptó a su ayuda idónea, que es Cristo, una mujer. ¿En qué consistía esa ayuda idónea? En conocer su naturaleza espiritual a través del Cristo, la dadora de vida eterna, quien lo llevaría a heredar la tierra prometida al pasar al otro lado del Jordán, reconciliando a sus dos pueblos, que son la mente adámica y la mente espiritual. Escrito está: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:14. No sabe discernir entre lo que es bueno y lo malo delante de Dios. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso el Señor se enojó contra su pueblo y levantó la mano para castigarlo. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida, ni pasó al otro lado del Jordán. Él vio esa tierra de lejos. Se le dijo: te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés. Deuteronomio capítulo 34 versos 4 y 5. Moisés ya no quiso acercarse a su ayuda idónea. Al contrario, suplantó su autoridad con violencia, arrogancia, orgullo y altivez, matando así a su hermano y al del resto del pueblo de Israel en su mente, dando lugar a lo que hoy conocemos como la idolatría de su propia imagen. Pero hoy, gracias a nuestra Madre y Dios Cristo Lisbeth, desarrollaremos en este escrito parte de este tema, que es otro ángulo del misterio de la iniquidad. Según el relato bíblico de Números capítulo 21, versos 4 al 9, se observan las siguientes figuras. Número 1. De los versos 4 y 5 de Números 21, vemos cómo el pueblo de Moisés, su mente,
se desanimó, perdió la paciencia y empezó a murmurar contra Dios. Comenzó a hacer preguntas contra Dios y exclamó: «No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable». Moisés se irritó contra Dios. Cuando un hijo de Dios quiere servir a dos señores, a Dios y a la riqueza de la mente carnal, el orden del espíritu le es un fastidio y su mente carnal lo va devorando. Número 2. La serpiente antigua está puesta para probarnos. Se lee: el Señor, Melquisedec Lisbeth, les envió serpientes venenosas, figura de los pensamientos inicuos contra el orden de Dios, que los mordieran, y murieron muchos israelitas. Por haber quitado la mirada de Cristo, que es la figura de la serpiente de bronce, la única que los puede sanar de la mordedura de la serpiente antigua, figura de la mente carnal. Números capítulo 21, versos 6 al 8. Es profético y está en el decreto divino. La serpiente antigua, con pensamientos desobedientes contra Dios, atacará y morderá. Para eso fue creada, probando así la creación de Dios. Número 3. Todo hijo que hace algo que no es agradable hacia Dios tiene una nueva oportunidad para rectificar y dejar su mal camino. Moisés no permaneció fiel a las instrucciones dadas por su Creador. Veamos cuáles fueron las instrucciones de Dios Padre y Madre. Se lee en Números capítulo 21, versos 8 y 9. Hazte una serpiente ardiente de bronce y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si leemos este relato en la letra, sería incomprensible por mirarlo de una manera mística. Pero hoy Cristo Lisbeth está presente y ha desnudado a la pluma mentirosa, a Moisés, pues él quiso poner esto como algo místico, cuando en realidad era en su mente. Porque si Dios opera de la manera mística como lo pinta Moisés, entonces, ¿por qué Dios no se le apareció al faraón y habló con él personalmente? ¿Por qué iba a mandar a un hombre de quien Dios sabía le iba a fallar? Esto nos aclara que todo lo que está escrito en la Biblia, que parece como algo sobrenatural, en realidad sucedió en la mente de los hombres, y en este caso, Moisés. Cuando el faraón dijo: ¿y quién es el Señor para que yo le obedezca? Ni conozco al Señor. Es lo mismo que las vírgenes insensatas han hecho hoy en negar saber quién es Melquisedec Lisbeth y tener que obedecerle. Recordemos algo inviolable. Dios respalda el llamado de un hijo suyo mientras que éste permanezca fiel. Una vez saca las intenciones de su corazón, desnuda su mente y juzga con justicia y equidad. Antes de la manifestación de Cristo Lisbeth, Moisés tenía el imperio de la muerte. Él es ese hombre por quien entró la muerte. En Adán, que es la mente terrenal de Moisés, todos morían. Pero hoy, con Cristo Lisbeth, todos somos vivificados. Se nos entregó la vida eterna. Además, fue por culpa de Moisés que todas las generaciones antiguas no reconocieron a Dios Madre. Por lo tanto, todos pecaron y fueron destituidos
de la gloria de Dios. Fueron apartados de la presencia de la Salvadora, el Cristo, quien hoy nos adoptó como hijos y quitó la muerte, las enseñanzas de Moisés, la senda antigua. Aclarado todo lo anterior, ahora sí podemos leer con la sabiduría de Dios Madre Cristo Lisbeth a Juan capítulo 3 versos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo Lisbeth, sea levantada para que todo aquel que en ella cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta magistral serie temática hemos aprendido que la serpiente antigua es figura de la mente carnal o mosaica. El desierto es figura de la mente seca sin Cristo Lisbeth. Y el Hijo del Hombre es figura del Cristo que iba a estar presente físicamente, de la misma manera como nuestra sanadora, para cuando somos mordidos por la serpiente. Hoy queda al descubierto que Moisés fue un hijo malagradecido, un maquinador, un insensato, un hechicero e idólatra, porque después de haber levantado a la serpiente de bronce en su mente, que en sentido figurado representa a Cristo Lisbeth, cuyos pies brillan como bronce pulido, fundido en un horno y cuya voz es tan fuerte como el ruido de una cascada, en poder y en majestuosidad. No le dio honra a su creador Melquisedec Lisbeth para ser ayudado en el camino, y así no morir, sino que hizo todo lo contrario. Se hizo pasar por Dios ante los demás. Fue ahí cuando ese pueblo, en vez de creer en la esposa de Dios, el Cristo, para ser introducido en su vientre espiritual y nacer de nuevo hacia la vida eterna, ya que esas eran las instrucciones, abrazaron la idolatría, creyendo en una imagen terrenal, la de Moisés, quien los llevó a la muerte. Por causa de la avaricia de Moisés, no oyeron la verdad y fueron guiados por una mentira. Y cuando se menciona hasta, es porque Cristo es quien vendría para quitarle a Moisés el imperio de la muerte, hasta el día en que Adán, Moisés o la serpiente antigua, fuera expuesta por Dios mismo. Iba a reinar la muerte. Pero después reinaría la vida para todos los que creen en Cristo Lisbeth. Se profetizó en Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, que es todo lo que Cristo Lisbeth nos ha enseñado, por la mentira, todo lo que se aprendió o se conocía antes de haber escuchado a Cristo Lisbeth, donde todos honraban y daban culto a las criaturas, a hombres mortales que no tienen la verdad, antes que al Creador, Melquisedec Lisbeth, el cual es bendito por los siglos. Amén. Veamos esta versión. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Moisés levantó su propio imperio de la muerte, causando la muerte a todos los que le siguieron en su camino erróneo. A Moisés se le dijo: hazte una serpiente ardiente. Eran instrucciones de seguir y obedecer en su mente a Cristo, la roca salvadora, su ayuda idónea, y al aceptarla no caería en su ira y viviría eternamente. Pero fue un desobediente y un murmurador. Esa serpiente ardiente es la misma figura de la zarza ardiente, que es Dios Madre, quien Moisés presenció en Éxodo 3:2. Se lee: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza,
Y él miró y vio que la zarza no se consumía. Dios Madre no permitió que Moisés se mantuviera cerca de ella porque no estaba limpio en su mente. Es importante saber que Dios Madre ha sido levantada hoy y es fuego consumidor. Igual pasó con la serpiente de bronce, que fue levantada en el desierto, el pueblo de Moisés, pero él en su mente empezó a desanimarse por la multitud de pensamientos desordenados. Comenzó a murmurar contra Dios Madre, y es ahí cuando fue mordido por su mente carnal, y se manifestaron sus verdaderas intenciones de querer ser igual a Dios, porque no puso su esperanza en el Cristo. Simplemente no creyó en ella. Pensó que sin ella podría sobrevivir bien. Cuando nada podemos hacer sin Cristo, Lisbeth, nuestra ayuda idónea. Este es el origen de la idolatría hacia Moisés. Hoy, gracias a la zarza ardiente, Cristo, Lisbeth, vemos la figura de la idolatría más clara en la profecía de Daniel con la estatua de Nabucodonosor. Veamos el concepto de idolatría. Adoración indebida de humanos, seres vivientes o cosas. Adoración tributada a dioses distintos de Yahvé. Escrito está en Éxodo 24. No te harás imagen, ídolo ni ninguna semejanza, ni figura de lo que está arriba en el cielo. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, por tan grande privilegio de haber recibido tanto conocimiento de Dios en darnos la mente de Cristo, Lisbeth. Ni abajo en la tierra, la mente terrenal, ni en las aguas debajo de la tierra, el resto del mundo carnal que no produce nada bueno. Moisés hizo todo lo contrario. Corrió a presentarse él mismo como el Dios ante el pueblo de Israel. Levantó su propia imagen en el desierto, su mente seca. Desde ahí, el mundo ha quedado entenebrecido con Moisés, luego de que él desobedeció a Dios Madre con las instrucciones de darla a conocer a ella en medio de su pueblo. Aquí empezó el engaño del gran dragón, la serpiente antigua, llamada también Diablo y Satanás. Hasta la manifestación de Cristo en estos últimos días, el pueblo ha estado embrujado con Moisés al escuchar de sus prodigios. La vara de Aarón se hizo serpiente. Éxodo 7, versos 8 al 13. En las 10 plagas profetizó la muerte del primogénito. Éxodo 11:5. Se lee: morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono. ¿Quién se sentó en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios? Moisés con su mente carnal, figura del faraón. Así que esa muerte es la muerte de Moisés, profetizada por Dios a través de él mismo. Su cama fue comida de gusanos. Otro prodigio de Moisés fue abrir el mar rojo, figura de partir, de dividir la mente del mundo carne para que creyeran en él. Cuando Cristo, Lisbeth, nos llama a caminar sobre las aguas, que significa confiar en ella y no dudar jamás, que fue lo que hizo Moisés, dudó y no confió en Cristo, su ayuda idónea. Leamos a Romanos capítulo 1, versos 22 y 23. Profesando ser sabios, como Moisés y las vírgenes insensatas, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que es el Cristo inmortal, Lisbeth, quien tiene todo el conocimiento o sabiduría de Dios que te salva para no perecer jamás, en semejanza de imagen de hombre corruptible, como Moisés, y hoy en día el edificador, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero llegó el tiempo de destapar este plan de maldad. Se lee: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, Melquisedec Lisbeth, servían a los que por naturaleza no son dioses, Moisés y el edificador. Gálatas 4:8. Moisés, como el Dios de este siglo, esclavizó al mundo carne y religioso, como también sucede entre el pueblo que sigue al edificador. Teniendo este panorama claro, ahora veamos la profecía que desnuda la idolatría escrita por Daniel. En el verso 5 del capítulo 2 de Daniel se narra el sueño que había olvidado Nabucodonosor por andar en la vanidad de su mente carnal. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares, en un montón de escombros. Cuando un hijo de Dios es alcanzado por los dardos de fuego del maligno y le suben contrataciones en su mente, ese árbol crece mucho y se olvida del pacto del santo monte, de la roca que lo creó. Moisés, como hijo de Dios, era perfecto y acabado de hermosura. El oro que brilla representa a un hijo fiel que es probado y sale librado. Se lee en Job capítulo 23, verso 10. Mas ella, Cristo Lisbeth, conoce mi camino, me probará y saldré tan puro como el oro. Solo Dios Madre, a quien se le ha dado potestad para juzgar, prueba o refina el oro. Aunque Moisés era hijo, su iniquidad hizo que su oro perdiera su brillo. Se ennegreció por su pecado. Él era esa cabeza de oro a quien Dios Melquisedec Lisbeth puso al frente de su pueblo en la mente. Pero al negar a la esposa de Dios, esa maldad llegó a todos los confines de la tierra. Hoy, gracias a Cristo Lisbeth, sabemos que tanto el oro, la plata, el bronce, el hierro, son metales que son probados. Como vasija fuimos formados por nuestro creador Melquisedec Lisbeth. Obviamente, y sin lugar a dudas, la roca o piedra de la salvación es figura exclusiva de la esposa de Dios, Cristo Lisbeth, la única autorizada para desmenuzar, derrumbar esa idolatría terrible de la imagen o estatua de Moisés o de cualquier hombre que trate de quitarle la gloria al verdadero Dios. Cristo Lisbeth es esa piedra, Betel, casa de Dios, en la que Jacob apoyó su cabeza. Fue su ayuda idónea. Es la piedra con la que David venció a Goliat. Cristo Lisbeth es la piedra que desecharon los edificadores, la principal piedra de ángulo. Ella es la piedra de donde fuimos cortados. Se lee: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, la roca, Cristo Lisbeth, no con mano, la cual desmenuzó, convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Daniel 2:45. Cristo Lisbeth convirtió en polvo la idolatría y la errada enseñanza de Moisés. Se profetizó: pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Dios Melquisedec Lisbeth
prendió en su astucia a la misma serpiente, a Moisés, y lo utilizó para profetizar su misma caída. Lo desmenuzó por el ocultamiento, la negación, el olvido y el menosprecio hecho hacia nuestra Madre y Dios. Veamos el cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versos 4, 15 y 18. Cristo Lisbeth es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en ella, es justa y recta. Entonces él, Moisés y toda virgen insensata, abandonó al Dios que lo hizo, su creador, y menospreció la roca de su salvación. Adiós, Madre. De la roca que te creó te olvidaste, Moisés y virgen insensata, te has olvidado de Dios tu creador, Melquisedec Lisbeth. Amada Madre y Dios, nuestra roca de salvación, hoy se cumple esta profecía en nosotros tus hijos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Porque en ti habita corporalmente toda la plenitud del Dios vivo para siempre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hoy Dios Melquisedec Lisbeth ha levantado su reino de los cielos, la mente de Cristo Lisbeth, y no será destruido jamás, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Alabanzas y gloria a la única que puede revelar estos misterios escondidos, a nuestra ayuda idónea, a Dios Madre, el Señor de los Reyes, Cristo Lisbeth. Hemos oído, hemos creído y somos hacedores de su voluntad. Amén. Aleluya.